Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí en las pláticas con Odiseo, aquí en Mujer Completa. Y pues bueno, hola Odiseo, ¿cómo estás? Gesa, qué milagro. Tanto tiempo sin vernos, oigan. Sí tiene tiempo que no nos vemos. Pues bien, con calor. Tú también, Con ¿no? mucho calor por acá. Sí. Ya va a venir dura la primavera. Se promete que va a estar, mira. Pero en fin, bueno, pues miren, vamos a comenzar. Bienvenidos a Mujer Completa con Jezabel Suárez. Te invito a conocer un poco más de todo aquello que nos interesa, nos gusta y sobre todo todas esas cosas que nos callamos y que no nos hemos atrevido a preguntar. Descubre un poco más de todo aquello que rodea el mundo femenino a través de entrevistas, debates, notas y mucho más. ¿Están listos? Comenzamos. Pues ya estamos aquí de regreso. Y miren, hoy estábamos acordándonos que tenemos mucha anécdota, mucha historia que no les hemos compartido, ¿verdad? Harta historia. Pues Harta sí, si historia. tuviéramos 50, ¿no? Imagínate, no, bueno, y todo lo que no se dice, más todo eso. Fíjense que Odiseo y yo hemos tenido como diferentes, nosotros coincidimos en Vive Radio, en esta parte de estar como en la cabina. De ahí ya tenemos historias, ¿no? Que contar. Pero tenemos diferentes trabajos, emprendimientos, actividades en donde estoy segura que también él ha tenido muy buenas anécdotas. Tenemos anécdotas, yo creo que de todo, muy buenas, curiosas, no tan agradables. Hasta yo tengo anécdotas hasta paranormales, entonces, Ah, miren, caray. sí. Entonces, pues miren, por ahí nos vamos a ir hoy. Muy bien. Cuéntanos un poco de lo que has hecho, Pues como Odiseo. cuando te aventuras a emprender algo, siempre está la opción pues, de que resulte o no resulte. Claro. Ser multifactorial, a veces no depende de qué tan fuerte sea el impulso, qué tantas ganas le eches, qué tan bien asesorado estés. A veces se da o no se da por otros factores también que intervienen, ¿no? O sea, otros intereses, cuando se mezclan otros intereses. Pero lo que sí es que siempre nos quedamos con una experiencia. Ya eso lo al pasar del tiempo, porque así, ¿ya te fuiste o me fui yo? Me salí, ya no entré. A ver. Aquí estoy. Yo te ¿Me escucho. salió o te salí? Perdón. No, yo me salí rapidísimo, pero te ¿Por sigo qué? escuchando. ¿Fuiste al Es que mi baño rápido? perrita necesita que la subiera al sillón. Pero ya, estoy de regreso. Ajá. En serio, y yo, me salí yo, te saliste tú, pero, bueno. Ya te saqué. No, no te preocupes. Pues fíjate, entonces decía, pues todo esto nos deja una experiencia, ya lo vamos a ver con el Claro. tiempo porque pues, sí se siente bien feo, ¿no? No te salen, te frustras, te enojas, pues ahí Claro. el de los daños, saber en qué fallé, qué hizo falta, o ya no quiero saber más de esto, ¿no? Sobre Ajá. todo. Pues sí, mira, yo, por ejemplo, lo primero que hice fue estudiar actuación. Ok. Pues de jovencito, pues yo quería dedicarme solo a eso, ¿no? Solo a eso. Claro. Pero sabes que es un mundo muy complicado y también es un mundo muy vasto y muy grande. Entonces yo Claro. incursioné, lo que hacía más era el teatro, pero también incursioné un poquito en el doblaje de voz. También me metí, tuve ahí en mi experiencia. Y fíjate, a lo mejor repito lo que muchos repiten. Es un círculo muy cerrado, pues sí, porque es muy chiquito. Yo creo que cada vez más. Y en ese entonces, yo iba, pues estoy hablando de casi 30 años, que Ok. fue eso. Este, pues había unas compañías, entonces tú llegabas y ya estaban los actores de siempre, o las personas que hacían, porque no todos son actores también. Hay gente que no era actor, que se hizo ahí. Entonces, pues ahora sí que los mecanismos eran diferentes.
porque ahorita ya hay como, están más sofisticados, tú te equivocas y le arreglan hasta un sí, puedes grabar un y, ¿no? Y antes no, te equivocas y le regresan un pedacito. Y cada vez fue mejorando, mejorando. Antes de mí dicen que era peor todavía, ¿no? Le llamaban look. Esos looks eran las escenas. Ok. Entonces Ujú. te equivocabas y pues regresaban la escena. Pero, ¿qué le funcionaba a la empresa? Pues que lo hiciera rápido. Ok. Y pues no se podía tardar porque les costeaba más, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente, por eso digo, no todos eran actores, también había de otras profesiones que leían muy Ajá. bien. Entonces, lo que aprendí ahí es que el campo visual pues está limitado pues de acuerdo a lo que requieras Ajá. y ahí requieres más. Entonces, lo primero que tienes que hacer es abrir tu campo visual para estar viendo, no Ok. sé cómo se haga ahora porque no me paro desde hace añísimos, Ujú. estar viendo la pantalla donde están los actores actuando la escena, tú Ujú. estás escuchando el audio, tienes el libreto aquí del doblaje, o sea, de la traducción, y entonces esté en el idioma que esté, porque por lo regular está en inglés, doblamos más cosas en inglés, ¿no? Pero puede estar en francés, puede estar hasta en japonés, ¿no? Las caricaturas. Ok. Y entonces lo que haces es agarrar el ritmito del personaje. Ajá. Entonces, estás leyendo, pero vas a agarrar el ritmito del personaje, pero a la vez tienes que estar viendo los labios, que es lo que le llaman el lip sync, y sincronizar labios. Entonces, hay cositas que nosotros no hacemos. Por ejemplo, yo no termino de hablar y hago, ¿no? Como que mi Ok. boquita se Ujú. queda abierta en la vida real. Pero Ujú. si te das cuenta, en el doblaje de voz, tienes que terminar cuando cierra la boca del personaje. Claro. Sí, sí. Pero en la vida real no lo hacemos así. Entonces, bueno, es toda una técnica y hay quienes la agarraban, por eso no todos son actores. El Ujú. actor quiere como que ponerle más, algunos, más de su cosecha. Ok. Quiere ser más rico, más bonito, pero eso lleva tiempo y eso no le conviene a las empresas. Entonces, por eso muchos Ujú. actores no hacían doblaje de voz. A mí me contaban algunos, por ejemplo, Héctor Suárez y todo eso, pues no, se fastidiaron, se fueron. Ok. Sí, porque no les interesa que le actúes. Dice, ya eso ya está actuado, lo que quiero es que le pongas la... Claro. Ujú. Y entonces a veces oímos, pues está muy bonito, muy bien ahí, pero así no hablamos en la vida real. Y a veces ves a la persona, al personaje sufriendo y dices, no, pero ¿cómo te irás de la casa? Espera, me estás haciendo daño. Entonces, ¿por qué no son actores? Sin embargo, lo Claro. hicieron rápido, ¿no? Pues, entonces, eso de repente es algo frustrante, ¿no? Porque, Claro. pues, una cosa por otra. Prefiero que me lo saques rápido, Ujú. que lo hagas fluidito, pero si Claro. me actúas y te vas a tardar, pues no me conviene, aunque quedará Ok. bonito. Ahora, entre ese punto y el otro, pues obvio, hay, la mayoría son actores y lo hacen bien y tratan de hacerlo bonito. Pero de repente si te encuentras grandes casos donde dicen, prefiero oírlo en inglés, ¿no? ¿No te ha pasado? Que dices, prefiero Sí. escucharlo en inglés porque mira cómo estás sufriendo no, no te vayas. Pues algo no coincide. Claro. ¿No? Y no solo que coincidan los labios, sino es. Bueno, pues yo incursioné por ahí. Ok. Y a lo que más me dediqué fue al teatro. Pues también fui de repente, entré a Televisa, hice cositas, cositas. Es una Ok. carrera de mucha paciencia, donde tienes que ir a tocar muchas puertas, tener esa paciencia. Y de jovencito yo no tenía esa paciencia. Ok. Entonces, lo que sucedió es que yo empezaba a hacer acrobacia y me integré, o sea, haciendo teatro me integré a grupos que empezaron en ese entonces a hacer los shows performance. Oh. Ya sabes, ¿no? O sea, el performance no solo era el ballet folclórico, el Sí, sí. de baile, ahora ya tenía que ver algo de circo. Ajá. Empezaban aéreos, ahora lo que se le llama danza aérea. Empezaban los aéreos, los acróbatas, todo esto a integrarse. Entonces era una integración de varias artes, danza, circo, teatro, música. Ok. Y yo empecé ahí y eso me redituaba. Entonces un llamadito de tele de vez en cuando, pues no, pues entonces pues, empecé a tomar decisiones, ¿no? De, mira, Ok. mi trabajo y me pagan en un mes, tiene que ser por el sindicato y tengo que irlo a cobrar y luego te quitan que si se murió alguien la ayuda
de colaboración voluntaria, que no te pregunten, te lo quitan. Entonces, bueno, y así llegué yo al teatro con Alejandro Gou a hacer obras infantiles, como los Power Rangers, Spider-Man y todo eso. Que tú estaba yo en mi mero mole porque sabías, era acróbata y actuaba, ¿no? Claro. Y estas obras, pues obviamente eran espectáculos en vivo, las voces estaban grabadas y siempre yo tenía la oportunidad. Era el único del elenco que hacía voces, porque los demás sí llamaban a gente de doblaje de voz. Entonces, por algo me sirvió el doblaje de voz. Ok. Ahí ya tenías todo el combo. Entonces, pues sí, ahí estuve un buen rato y haciendo shows performance, que es lo que me redituaba. Entonces, en ese momento, pues digamos que yo me instalé ahí. Algunos amigos empezaron a emprender, a decir, bueno, yo puedo comprar motores y entonces puedo rentarlos para los eventos y puedo hacer esto y puedo hacerlo. Y yo todavía no tenía esa inquietud. Ok. A mí me están contratando, varios eventos, bla, bla, bla. Luego pasó el tiempo y dije, pues sí, me empezaban a hablar de, oye, necesito tantos acróbatas o necesito este performance. Yo con la comunidad de compañeros con los que trabajaba, pues armábamos el show y lo llevábamos. Eso sí lo empecé a hacer, pero no compré material, no compré motores, no compré, o sea, no estaba yo produciendo en ese aspecto más que vestuario, si me pedían. Y pues iba bien, era muy difícil que perdiera ahí dinero, era muy... Hasta que yo estuve muchos años con Alejandro Gou. Después quise hacer una obra de teatro de esas dimensiones, con ese tipo de producción que es muy grande, y le invertí de mis ahorros. Ok. Y lo que pasa es que es un medio muy difícil porque, bueno, te haces una sociedad con un promotor, que los promotores son lobos de colmillos, pero súper afilados. O sea, por decirte algo, para que me entienda, ¿no? La gente. Te dice, pues se han vendido tantos boletos, pues a ver cuántos llegan el día de la función. Pero este cuate es una promoción en farmacias donde los vende como VIP a otros precios. Entonces yo ponía a alguien, por ejemplo, me fui a Morelia, puse a alguien, no, es que yo vengo de parte no, sí, estos van por acá. Y eso no me los quería reportar a mí. Y es una ganancia que estaba robando, o sea, en pocas palabras, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, o sea, te tienes que cuidar de todo. Nos vamos a mitad del teatro. No, te toca más. No, tú pagas tu transporte y tu hospedaje y entonces yo nada más hago promoción. O sea, es un mundo donde tienes que estar negociando fuertemente con esa mafia de colmillos retorcidos, ¿no? De estas personas. Claro. Que son voraces, que son tranzas. Y entonces, la verdad, no me fue como yo esperaba. Lo hice muy poco. No gané, perdí. Ok. O sea, mi inversión en las obras, pues sí pudo haber ido mejor, pero según yo, necesitaba como ese carácter, ese temple. Y estar asesorado de más personas aparte, ¿no? Claro. O sea, no todo yo solo. Y entonces, Exacto. pues ahí no se dio. Entonces viene una gran desilusión y un miedito a volverlo a hacer. Entonces, la verdad es que jamás lo volví a hacer. Me dio miedo y sí lo consideré en ese momento como un fracaso, como algo difícil, complicado, porque dije, yo no quiero estar peleando con estos cuates que te transan o te los transas tú, o sea, es un medio bien complicado. Una cosa es actuar y estar ahí en el elenco, y otra cosa es de promotor, de estar lidiando con estas personas, pues que la verdad están viendo de qué manera sacan ventaja todo el tiempo. Entonces, pues ahí, fíjate, ahí ya tuve yo esa experiencia. Sigo aún con el manejo de los eventos, todavía me llaman, no con la misma intensidad que antes. Pero, por ejemplo, yo empecé a hacer coaching, o sea, yo tomé mi proceso de coaching, aprendí el coaching, certifiqué como coach y no ejercía como coach. Entonces, así pasó mucho tiempo, pues yo me dedicaba nada más a lo mío, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo llego a Vive, dije, bueno, pues yo he hecho doblaje de voz, yo he hecho narraciones, pero nunca he hecho radio, ¿no? Me gustaría. Entonces, lo hacíamos por hobby, digamos ahí, algo que nos gustaba hacer. Y yo veía que todos, pues sí, porque no teníamos patrocinadores.
y nos gustaba hacerlo y sobre todo hablar de estas temáticas pues, que me gustan hablar a mí, de estos programas que yo buscaba, pues traté de hacer uno. Ajá. Después viene la pandemia y digo, bueno, me dice una amiga, pues tú eres coach, ¿por qué no estás trabajando de coach? ¿Por qué no estás dando talleres acá? Pues sí, o sea, los invitados eran talleristas, o sea, partían y dije, pues sí, yo tengo, o sea, he estado en muchas escuelas, no les he sacado el provecho, de hecho, escuelas espiritualistas, como se le llama, o asociaciones como la masonería, o sea, y hablaba de estos temas en el programa de radio, pero soy coach. Ajá. Y no solamente esto, después morfopsicólogo, o sea, ya certificado Claro. para dar psicoterapias. Mm. Entonces, pues poco a poco me empiezo a adentrar más en el coaching y en las psicoterapias. Y entonces le doy una vuelta, un giro tremendo a lo que estaba haciendo. Ok. Entonces emprendo en esto, estoy en esto ahora, hoy en día, jamás lo pensé, jamás lo planeé así en mi vida. Trato de hacer las dos cosas. Ya no hago de acróbata, ya no. O sea, de promotor, sí, ya no con la intensidad que antes. Y todavía me llaman como actor para hacer cosas. No ando yo totalmente buscando, Ok. pero me dedico más a psicoterapia. Digo, en un tiempo también di clases de muchas actividades. O sea, yo desde chavito como daba clases de artes marciales y ya he dado clases de teatro, he dado de locución y de acrobacia mucho tiempo, o sea, donde entrenaba pues daba clases de acrobacia. Ajá. Ahora como esto, pues sí, ¿cómo lo puedes combinar? Pues sencillo, pues se combina y ya. Pues se combina, claro. Estoy emprendiendo en algo desde hace un poquito antes de la pandemia. Y pues dio el giro, porque también mi carrera como acróbata, yo había dicho, yo a tal edad dejo de hacer acrobacia. Pues exactamente a esa edad que me desgarro el tendón de Aquiles, exactamente a esa edad. Entonces yo ahí ya fue mi retiro como acróbata. Y fueron muchísimos años haciéndolo, muchísimos, casi toda mi vida. Entonces, sí, pues ya me retiré a fuerza, porque también yo lo había decretado así, ¿no? Y sucedió. Claro. Hay que fijarse lo que uno dice, ¿no? Porque sí lo había decretado así y sucede. Ok. Pero yo tenía planeado hacer otras cosas, bueno, dedicarme más a la actuación. Y lo del coaching ahí estaba, la verdad es que no lo había utilizado. Y luego lo de morfopsicólogo, pues ya empezó a estar, y luego lo de psicoterapeuta. Entonces ahora ya lo estoy haciendo, combinando un poquito todo. Pero eso es emprender, no sé, Claro. Siempre los inicios cuestan. A veces. Claro. Son procesos, son tiempos, es entender cómo se maneja, cómo se mueve, cómo se da. Pero la constancia, pues es lo que te hace tomar una decisión de que decidas estar ahí o cambiar. Así es. Modificar o hacer. Pero bueno, como dije en un principio, son grandes experiencias, al final de cuentas. Claro. Y es que a veces no nos damos cuenta de qué vamos aprendiendo, como que vas en la inercia y justo no sabes, ¿no? Como que no eres consciente hasta que alguien te dice, ¿y por qué no haces esto? Y tú, ay, de verdad, pues yo lo hago normalmente, ¿no? Y yo creo que eso me pasó porque, por ejemplo, yo toda la vida con las fiestas de mis hijas, siempre fui de hacer todo, ¿no? Yo pues era la mamá que todo hacía, las dulceros, adornos, cositas, o sea, yo me encargaba de todo. No hacía el pastel porque no sé hacer pasteles, pero yo creo que sí, no también. Pero toda la vida hice eso, toda la vida. Entonces, después de los 15 años de mis hijas, mis tías me dijeron que porque no les ayudaba a organizar como sus 15 años, a organizar no, como a cositas que les podía ayudar. Y yo, sí, claro, pues ya hice 2, ¿no? Y me salieron bien, yo digo que sí puedo. Entonces, después, empezó como este boom de las mesas de dulces. Y a mí, pues es algo que sí me gusta mucho esta parte de decoración, como de temática, como de darle como que una fiesta no solo tenga cosas no solo sean cosas, sino tenga un porqué, ¿no? Como, pues, no necesariamente temática, pero sí como una decoración linda, así.
Entonces empecé a hacer mesas de dulces cuando empezaron esta moda. Y yo, bueno, yo feliz haciendo mis mesas de dulces porque además las cosas que yo usaba en mi casa eran las cosas que ponían las mesas de dulces, ¿no? Primer error. Porque me llevaba mis adornos, yo era de dulceros, cosas, siempre me gustaron esas cosas como muy visuales, entonces era lo que yo ocupaba. Pero pues como que no fue como, aprendí que eso no era una buena idea, ¿no? Las cosas personales, mezclarlas con el trabajo, porque pues después, o sea, había muchas cosas de vidrio, muchas cosas caras, ¿no? No eran cosas tan baratas, eran cosas que me habían costado y que por eso me gustaban. Entonces después dije, ¿y si se rompen? En alguna ocasión pasó que puse como una bombonera grandotota de cristal que tengo y pues, se veía lindísima, ¿no? Llena de bombones grandotes, pero ya cuando fui, la persona claro que con eso aprendes, la persona que fui me dijo, y yo lo primero que llegué y vi que no estaba la bombonera, ¿no? Y le dije, oye, sí, yo la guardé, mira, la quité y la guardé porque ya se la llevaban, o sea, ya una señora se la llevaba. Y era una bombonera, yo creo que de este tamaño, así, grandota, que con las dos manos, porque aparte de vidrio, pesada. Dice, entonces se las tuve que quitar. Dice, entonces yo la guardé, pero ya ahí está. Yo, ok, qué bueno. Entonces, como que eso me fue enseñando de no, deben de ser cosas prácticas, no tengo que traer mis cosas y mucho menos algo que a mí me duela perder o que se rompa en algún momento. Bueno, ¿cuánto voy a cobrar? Porque yo no sabía cuánto cobrar, yo no me las hacía, pero no sabía ni cuánto cobrar. Y luego cómo hacerlas, porque a veces me tocaba que fueran como en un roof garden, ¿no? En la parte de hasta arriba, y no solo era subir las cosas, porque yo llevaba mesa, cosas donde se ponían todo el mobiliario, más los dulces, ponerla, hacerla, etc., etc., pero yo lo tenía que subir y estaba como en un momento de salud no muy buena, ¿no? Tenía como varias operaciones, entonces dije, yo no puedo andar cargando, yo no puedo andar haciendo esto. Y ya lo hice varias veces, la verdad es que me quedaron muy bonitas, me encantó, lo que hice me encantó, yo dije, sí, yo esto me dedico, pero después sí vi que empezó como el boom de esos temas y no era tan bien pagado, entonces también dije, pues la verdad es que a veces ni le ganaba, ¿no? Nada más era estar ahí y yo decía, nomás estoy exponiendo mis cosas, me va a salir más caro, ¿para qué voy a? O sea, como que vi que era algo que me gustaba, pero no sabía yo el negocio detrás de eso. Entonces, sí, ese sí fue un aprendizaje que sí tuve que dejar pronto, porque dije, no sé, y como fue el boom, pues todo el mundo empezó a cobrar barato, que eso es otra cosa, ¿no? O sea, todo el mundo empezó a hacerlo por menos, lo que yo pedía ya no era, que yo ni siquiera, yo nada más lo pedía para, de verdad, era para el material, y a veces se me olvidaba porque siempre he tenido esa mala costumbre de olvidar la parte del sueldo, ¿no? Hacia mí. Entonces yo decía, bueno, pero yo no estoy cobrando por hacerlo, o sea, no puede ser. Como que en eso tuve que aprender mucho a base de muchos descalabros y mucho poner dinero, de decir, no, esto no puede ser así, o sea, no puedo estar poniendo, no puedo, ¿no? Entonces, eso me enseñó mucho la mesa de dulces y de decir, bueno, sí, como hobby, como algo que yo hago para mi familia, para mí está padre, lo puedo hacer, pero como negocio ya vi que no, o sea, ya vi que esto no es para mí, ¿no? Como decías, no puedo, o sea, y a veces llegaba a la fiesta, dejaba las cosas, me iba y cuando regresaba por ellas, pues ya no estaban completas o ya estaba todo aventado o ya está, o sea, ya no sabías qué había pasado. Y la gente, pues en sus eventos no quiere estar cuidando cosas, ¿no? Entonces yo decía, no, pues no. Creo que, creo que no lo vemos de la misma manera y dije, no, pues mejor lo hago para mi familia, cuando sea necesario lo puedo hacer y lo hice para 15 años de mi prima, para un cumpleaños, hice unas cosas muy bonitas, de las que estoy muy orgullosa, ¿no? Pero que dije, me puedo dedicar a esto, pero sí me di cuenta que yo sola no podía, o sea, dije, necesito a alguien me sepa la parte administrativa, que me pueda decir que coordine, o sea, yo puedo ser la parte creativa, eso me ha quedado claro siempre, yo puedo ser la parte creativa, pero la parte de negocio es la que me conflictúa porque no sé, y no sé cómo ponerle el precio a las cosas, ¿no? Y al trabajo. Entonces dije, no, creo que mejor lo hago, mejor esto no.
Y eso después lo implementé en la cafetería, porque la cafetería también tenía mucho de mis cosas, me refiero de mi sello, de mi forma de ser, de la decoración. Obviamente ahí sí me di vuelo, dije, ok, las cosas están aquí, entonces lo puedo hacer. Pero también eso me enseñó, ¿no? Que pues cuando está siempre a la vista del público, a la mano del público, pues tampoco puedes ser como tan suelta, ¿no? O como tan confiada de hacer las cosas. Entonces también eso me dejó como muchas enseñanzas. La cafetería también me enseñó muchísimo, muchísimo. Y de ahí llegué a Vive, porque de ahí, de la cafetería, me invitaron a hablar acerca del café en un programa, entonces de ahí también se conectó Vive y empezaba a hablar de cuestiones del café, de la colonia, de actividades, de personas que conocían la cafetería. Entonces, sí, como dices, no te das cuenta de qué manera las cosas se van hilando o se van como combinando. Y es muy padre, ¿no? Cuando ves que eso se puede hacer. ¿Cómo ves? Y luego viene tu libro, y luego te metes a la política. De ahí el libro. Ahí ya echándote. Política, sí. También eso, mire, es algo que ahí está pendiente, pero sí también. Y además también entre la mesa de dulces y la cafetería estuve trabajando en la joyería con mis hermanos, porque ellos tienen un taller de joyería en el centro y yo estuve trabajando con ellos en la parte de joyería. Entonces, también de eso es ventas, algo que sí, ¿sí? ¿Mande? de ventas, en la parte de ventas. Yo en la parte de ventas, ellos en la parte de reparación y hechura, y yo era la parte de venta o de atender a los clientes. Es que se necesita una personalidad muy específica, un carácter muy específico para vender, ¿no? Sí, 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 Todos. definitivamente. Sí, entonces, pues sí, fíjate que estaba yo acordándome porque lo mencioné en uno de los programas que tuve, a ver, déjame ver, porque por aquí lo tengo anotado, ya lo había dicho, ¿no? Ajá. Es que hay un libro de Claire W. Graves, Uh-huh. The Never Ending Quest, no sé si lo pronuncié bien, The Never Ending Quest, la búsqueda interminable, que habla de los 8 niveles de conciencia empresarial enfocado, ¿no? En una empresa, cómo ha ido evolucionando. Y Ajá. esto a mí lo que me gustó, porque te acuerdas que en otros programas hemos hablado de las mayorías, de las masas que siguen a estos grupitos, que ahora de los que no tienen talento, pero se hacen famosos, entonces siguen famosos. Entonces Ajá. digamos que, bueno, quizá desde una postura podríamos decir masa no crítica, pero es como antes se decía esta frase, los 1000 igual, Ok. o parte del montón, se oye feo, Sí, puede ser claro. feo y puede ser hiriente, pero de repente te encuentras personas que hacen lo mismo, que se dedican a lo mismo, que van a los mismos conciertos, que tienen las mismas pláticas. O sea, no sé si a ti te ha pasado que vas a alguna reunión, a una fiesta y dices, no, pues, o sea, es como muy selectivo de manera natural con quién te sientes y con quién compartes, aunque soportas a los borrachitos, los que nada más van a estar gritando, cantando, echando la copa, y otros pues que tienen más consistencia en un tema para platicar, o que van a bailar, o qué sé yo, ¿no? Pero te vas dando cuenta que la mayoría hace lo mismo. Sí, Y sí. o sea, ves que en el tema pasado hablábamos de las masas. Y digo, a lo mejor a muchos les choca que los llamen parte de los 1000 iguales o la masa no crítica o como sea, como dicen el rebaño, la manada que jala para donde todos van. Entonces, este libro de Claire W. Gregg habla sobre esto, 8 niveles Ajá. de conciencia. Y fíjate, en las empresas, yo creo que nuestros abuelos, nuestros padres les tocó eso. Bueno, mi padre no trabajó en una empresa, era maestro, ¿no? Pero pues te das cuenta, el nivel de conciencia también ha ido cambiando, se han ido agregando, integrando a niveles de conciencia que antes no eran importantes. Por ejemplo, imagínate hace 100 años conciencia verde, el ecologista. Pues no existía eso. No existía. Todavía Uh-huh. no ponían el dedo ahí de decir, hay que Claro. ver, hablar, integrar.
¿Sí me entiendes? Entonces, Ujú. las personalidades en una empresa eran como eran unos, pues como arquetipos, ¿no? Sí, Entonces, sí, muy cuate idealizados empieza también. hablando de la conciencia, él va por colores, son 8. Entonces, habla de kaki. Ok, Conciencia kaki que se basa solamente en la supervivencia. O sea, vivo para sobrevivir, lo que me importa, ¿no? ok, Comer, dormir, buscarme la vida, sobrevivir, tener un empleo, va. ok. Este, Son personas que nunca van a liderar algo, por decirlo así, o van Ujú, a entender algo. ujú. También eso es cierto. Hay gente que no van, no les gusta, pues no les gusta porque no es su naturaleza, por lo que sea, ¿no? Porque ahí habrá que hacer todo un estudio social de por qué no le interesa, ¿no? Inclusive de familia, a lo mejor hasta se heredó. Pero si te das cuenta, ¿por qué le llama kaki? ¿De qué color visten a los obreros casi en todo el mundo? Kaki. Ajá. ¿Te das cuenta? Ujú. ¿De qué color están los presos en las cárceles de casi todo el mundo? Kaki. Sí, sí. Entonces estamos hablando de este nivel de conciencia. Obvio, quiero decir que se puede ir evolucionando y cambiando de nivel de conciencia. No quiere decir que naciste así, así te vas a quedar toda la vida. Quizá yo nací No. y ha sido evolucionando, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pero si te das cuenta, se usan estos colores porque dice que calma a la gente, que calma su impulso, su naturaleza como agresiva, como conflictiva, Ujú, ¿no? En las cárceles ujú. lo ponen color caqui. Y luego habla del color púrpura, que sería el segundo nivel, que él le llama, y aquí es donde hemos estado hablando de estos temas, es lo que yo te he señalado, lo que he señalado en otros temas, conciencia tribal. Tengo que Ujú. pertenecer a. Tengo que pertenecer a un Ajá. grupo, pertenecer a una religión, tengo que pertenecer a un sindicato, tengo que pertenecer a una asociación. Entonces son personas que se juntan, se afilian porque no tienen la capacidad de autodirigirse o dirigir masas, ¿no? Entonces, pero Ujú. lo aceptan y entonces por eso es bien bonito pues, que vayas al templo de lo que sea y te digan cómo te tienes que portar, qué es lo que tienes que hacer, o grupos que te dicen cómo debes de regular tu conducta, qué debes de hacer, qué no debes de hacer. Entonces, es esta conciencia tribal. Tengo que pertenecer a algo. Ujú. Yo pertenezco a la empresa de Betterware, por decirlo así. No quiero quemar nombres, pero bueno, por decir algo. Yo soy Ujú. de Oriflame. Yo soy de, ¿sí me entiendes? Pertenezco a algo. Claro. Eh, Obviamente, o sea, ya hablando de otras conciencias, diríamos, ahí está el vivillo que está viendo cómo es el negocio para después hacer su negocio, pero eso es otra conciencia. Estos no, estos lo aceptan, están conformes con eso. Yo no tengo Ujú. que liderar, jalar, arrastrar, levantar nada. Yo como pertenezca, es más que suficiente, ¿no? O sea, para mí, en este nivel Ujú. de conciencia. Y luego viene el tercer nivel de conciencia hacia arriba que denominan el rojo. Pero estamos hablando que estos niveles de conciencia obviamente también aplicaban para nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Son como los más primigenios, por decirlo así. Y el rojo, pues es el típico jefe o el mandoncito o el que quiere egocéntrico, que quiere dominar, que quiere hacer, esta es mi empresa y tú haces lo que yo te digo, esta es mi casa y aquí te sometes a mis reglas. ¿Sí? ¿Sí te suena? Sí, claro. Porque eso lo vivíamos con los abuelos y los padres, o sea, la Sí, sí, conciencia, sí. aquí yo mando, aquí se hace lo que yo digo. Inclusive Ujú. los expresidentes de la República, ¿no? De antes era muy así, pues porque soy el presidente y aquí se hace lo que yo diga, aquí se Pues hace lo que mira, el no andamos tan lejos. presidente Ajá. diga. Claro que Ajá, existe claro. todavía razón, o sea, Ujú. existen, o sea, no es que se hayan terminado, o sea, en la sociedad y más en una empresa existe, se puede ver Claro. el rojo. Y claro que todos como pieza de rompecabezas embonan perfecto para que una empresa funcione. O sea, si no tienes al mandoncito, imagínate que empieza a temblar, Claro. de repente todos entran en caos, en shock, y a ver, no se queden quietos, la salida es por allá,
tú, saca a esa gente fuera. O sea, en esos casos son muy funcionales. Sí, En sí, casos claro. de caos, de peligro, donde la gente se bloquea, estos accionan y te dicen qué hacer y cómo hacer y dan la orden cuando todo el mundo está como perdido, ¿no? Ujú. Claro que también son funcionales, tienen su cosa funcional, por eso los mencionan, pero bueno, después viene la conciencia azul, que le llaman, que es como hacer cumplir las normas, las leyes, las reglas, ¿sí? Es como muy cuadrado. Por eso es azul porque, ¿de qué color es el uniforme de los policías? Casi en Ujú. todo el mundo, azul. Entonces, Ujú. ¿a poco no te ha tocado un guardia de seguridad, alguien que le oiga, pero qué es que mi bolsa se quedó adentro? Y yo, no se puede, las reglas dicen que a tal hora está cerrado y no se puede. Pero se van a quedar mis hijos, no se puede. O sea, no los sacas de ahí. Están hechos para cumplir y hacer cumplir las reglas. Entonces, eso en una empresa, pues, funciona, ¿no? Quien haga Claro. las reglas, pero pues sí se muestran de repente limitados y muy lineales ante estos aspectos, Ujú. ¿no? Este sería el cuarto, de abajo hacia arriba, o sea, ya vamos a la mitad. Luego vendría el color naranja. El color naranja son todos aquellos creativos de que a mí me late que si pintamos la empresa de tal color, si hacemos esta propaganda y si proponemos y hacemos esta... O sea, es el creativo, ¿no? Es el que va a buscar darle un giro a las cosas. Eso es como la conciencia naranja. Ujú. Obviamente, no todos no todos son creativos, ¿verdad? Y Claro. un líder lo que hace, pues, es ubicarte en el lugar que te corresponde, ¿no? Pero en este caso, pues, el naranja es el que quiere siempre, no se conforma y quiere como proponer cosas de lo que se pudiera hacer para las mejoras de la empresa. Y así hay mucha gente, ¿sí o no? O, por ejemplo, Anabel a lo mejor tenía un poquito de eso ahí en Vive, de, oigan, hay que las plantitas, hay que regarlas, hay que hacer esto. Pero si, por ejemplo, el líder tiene otro tipo de conciencia, pues no lo iba a entender. Entonces ahí, pues bueno, está la conciencia naranja, que es la quinta. Luego vendría la verde, pues que es los ecologistas, ¿no? Esta conciencia verde de en pro, la igualdad, salvemos, el Greenpeace, el bla, bla, bla. Entonces están como buscando pues que todos sean igualdad, desde plantas, animales, medio ambiente, personas, pues también es importante en una empresa y hasta aquí, ponle que esto a lo mejor ya no lo vivieron nuestros abuelos, este tipo de conciencia en una empresa, pues Sí, claro. el que hubiera un departamento de a ver cómo vamos a reciclar, a ver cómo vamos a hacer para que la empresa pueda ayudar causas ambientales. A lo Ujú. mejor Sí, esto era, además ahora las normas, ¿no? Que sean socialmente responsables. claro, que no aplicaba en esos tiempos, todavía no se ponía el ojo ahí específicamente. Y Claro. luego de esa conciencia verde viene la amarilla. La amarilla es el integrador, lo que yo decía hace rato. A ver, yo voy a ver para qué eres bueno tú. ¿Tú eres rojo, eres azul o te voy a ubicar en el departamento que te corresponde? Soy como cazatalentos, ¿no? El integrador. Es que si ponemos a las personas adecuadas en el puesto adecuado, pues las cosas van a funcionar mejor. Claro. Pero ¿quién lo ve? Quien tenga la capacidad de verlo, de comprender, de poder observar y aceptar las habilidades de cada quien. Entonces, ser integrador no es sencillo y no todos. Es decir, mira, es como organizar bien las cosas, ¿no? A ver, Ujú. los cafés, pues ya sabemos que son la mano de obra, ¿no? A ver, los púrpura, pues a ver su sindicatito ahí, lo van a hacer, el rojo va a ser el jefe de ese departamento, el azul va a ser la seguridad, el que se encargue de que se cumpla Claro. lo jurídico, por decirlo así. A ver, el naranja, necesitamos proponer, crear cosas, la parte creativa va a tener su departamento. Luego los verdes, sí, cierto, pues hay que estar aquí en pro de las cosas, generar igualdad, hacer cosas, mejoras para que tengan un impacto así, ambiental, ¿no?
Y el amarillo, pues es quien los va a integrar, y entonces después él propone uno que no sé si existe, bueno, dicen que ya existe, que es muy difícil, que es el púrpura, sí, púrpura, ¿no? Color púrpura. A ver, dije el morado, no. Sí, color, ¿cómo se le dice a sí, púrpura, ¿no? Que es como verde o azul. Turquesa, perdón, no el púrpura. Ok, ok. Ya. Turquesa, color turquesa. Y es como más holístico, ¿no? Es como buscar lo mejor para todos. Y, Ok. o sea, como, de eso ha servido muchas cosas. Buscar como un líder más empático, un líder comprometido, no un líder que sea como el rojo, que es el jefe mandón. No, ese se va a quedar en un puesto porque a lo mejor ahí se requiere. Pero necesitamos un líder o un cabeza que sea esto, ¿no? Que haga que en todos lados se genere un equilibrio para que esto pueda fluir bien. Entonces, pues esos son sus 8 niveles empresariales. A mí los que me llaman la atención son los primeros, porque sí, la mano de obra pues es lo más importante. Claro. Cuenta. Y siempre se va a requerir mano de obra. Los demás puestos siempre se están peleando, ¿no? De que yo quiera ese puesto, pero si no tienes la capacidad, ¿qué vas a hacer ahí? Por decirlo así, ¿no? Entonces, pero la mano de obra es donde más gente hay. Porque, imagínate un restaurante. ¿Cuál es la mano de obra ahí? Cocineros, todos los que están en la cocina, lavaplatos, esos meseros, hostes, y ya, por ejemplo, está el supervisor, el gerente, ¿sí me entiendes? Y estará el dueño. Pero ¿qué es lo que más hay? Pues mano de obra. Esto no quiere decir, insisto, que no puedas salir de ese nivel de conciencia. A lo mejor es temporal que estás pasando por ahí, lo necesitas, algo requieres aprender. Pero si tú tienes otras capacidades, difícilmente te vas a quedar ahí. Claro, sí, Difícilmente vas a claro. ser obrero toda tu vida. Si tú tienes otras capacidades, difícilmente vas a ser obrero toda la vida. Entonces, pero bueno, también hay que reconocer que es lo que más abunda donde quiera. O sea, es esta conciencia kaki y esta conciencia púrpura, que son los segundos. Los que quieren pertenecer a grupos, asociaciones, religiones, bla, bla, bla. A ver, si has visto estos videos de pare de sufrir y todo esto, o videos cristianos donde les piden lana y tú dices, qué descaro, pero qué gente tan tonta que no se da cuenta. O sea, honestamente, aunque se oiga feo, ¿qué tipo de personas están ahí? La mayoría, porque no dudo que haya de todo, pero la mayoría, la gran mayoría, ¿quién es? Pues es gente, pues digamos, conciencia kaki y a lo mejor púrpura, eso va a ser la mayoría. Que no tienen, pero de ahí pueden sacar mucho dinero. Porque acuérdate que los grandes negocios no los vas a hacer con millonarios, porque millonarios hay muy pocos. ¿A quién le vas a vender? Pues a los clase baja, clase media, que son los que más abundan. Ahí está el verdadero negocio, ¿no? Muchos empresarios, pues esa era su mentalidad. De hecho, ya sabes que este teléfono de Apple, el iPhone, está hecho para la clase media, no está hecha para millonarios. Un millonario, pues puede que tenga, pero la mayoría no va a tener esa marca. Esto lo hicieron para la clase media, porque la clase media piensa que el iPhone da estatus. Pensamos, ¿no? Que nos da estatus. Está bien caro, ¿no? ¿Ves que está ahí el meme de la chava que va en el microbús con su iPhone nuevo en la bolsa de atrás? Y dice, bueno, si tiene un iPhone nuevo, ¿por qué no se compra un Chevy usado? Está igual pero bueno. Entonces es eso, precisamente. Abunda mucho en el mundo, digo, no solo en nuestro país, en el mundo abunda pues, esta conciencia primigenia como de subsistencia y que va a ser la mano de obra, porque ¿qué es lo que se ocupa? Para producir lo que tú quieras, pues se necesita mano de obra.
Ahí es donde más gente va a ver. Lamentablemente son los que menos ganan, los que peor les va, los que más friegas se meten, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras no cambiemos nuestro nivel de conciencia, no vas a poder acceder a otro. Ahora, esto llevémoslo a nuestra vida cotidiana. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos ir? Porque no se trata de subir por subir. Claro, si no integramos esa conciencia en nuestra vida, porque no solo es en tu trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te decía, yo tomé todo el proceso de coaching, no lo ejercí, pero sí trataba, eso sí, de aplicarlo a mi vida, todo lo que hacía. Siempre puedo dirigir grupos y era muy diferente antes de tomar el coaching a después de tomar el coaching. Como que ya lo empecé a integrar a mi vida, todos esos cambios, y las cosas funcionan mejor, ¿no? O sea, si supongamos yo andaba en el papel de rojo, de mandoncito y todo, entonces ya como que dices, bueno, ¿cómo puedo integrar mejor que la gente trabaje, que la gente esté a gusto, que todos colaboremos, que pueda esto ser más funcional? Entonces lo empiezas a integrar. Y fíjate, en el tema pasado que estábamos hablando de la industria le ganó al arte y por qué las masas van a ver estos grupos que no tienen talento y los hacen, pues sí, pues lamentablemente estamos hablando de este tipo de conciencia, o kaki o tribal, ¿no? Y habrá de otras conciencias, pero serán los menos, pero de los que más hay son este tipo de conciencias que siguen famosos, que les encanta el famoso, que no se van a poner a cuestionar si tiene talento o no, lo importante es que es famoso. Y entonces, ¿cuál es el ideal del típico mexicano que decía Chava Flores? Pues sacarse la lotería, ¿no? Todos tienen esa fantasía. El mexicano de sacarse la lotería para volverse millonario y su vida cambie. Pero fíjate, si nos hacemos esta pregunta, porque se han hecho estudios de gente que no sabe de finanzas, que no se asesora, saca la lotería y así como viene, así se va el dinero. ¿Lo disfrutó? ¿Quién sabe? Ojalá, ¿no? ¿Para qué te quieres sacar la lotería? ¿Quieres tener dinero? ¿Para qué? Entonces, si no lo tienes claro, pues seguramente se te va a ir rapidísimo. Rapidísimo, ¿no? O sea, imagínate que te empieza a comprar cosas, pero después, cuando el dinero vaya bajando y tengas que sustentar, mantener todo eso que compraste, pues vas a empezar a vender porque ya no va a ser costeable, porque no tenías esa conciencia. Pero ahí está la fantasía del mexicano, quiero ser millonario. Entonces, ahora la fantasía es quiero ser famoso, no quiero tener talento, no quiero ser artista, quiero ser famoso. No importa, aunque sea yo famoso porque digo las groserías bien bonito, bien chistoso, ¿no? Aunque sea porque me he visto bien ridículo y voy a hacer parecer que soy irreverente, que voy en contra del sistema, pero pues en realidad no tengo consistencia, no tengo algo que sustente todo este concepto, ¿no? Yo lo que quiero es ser famoso. Entonces, por eso vemos plagados ahora las redes sociales de gente que no hace nada, pero está en la fama. Y la gente se identifica porque dice, bueno, eso no es difícil, yo podría llegar a hacerlo. Eso es bien fácil. Eso que estás haciendo tú, yo lo puedo hacer. O sea, eso de hacerme el irreverente, yo lo puedo hacer. Esto de ponerme a hablar mala onda y con groserías de la gente, yo lo puedo hacer y me voy a hacer famoso. Entonces, pero, ¿qué tipo de conciencia es? Pues esa, la primera, la kaki o la tribal. Pero ¿quién en realidad quiere decir, yo quiero ser un artista, quiero perfeccionar esto que estoy haciendo, yo quiero comprender en este camino de aprendizaje para poder comunicarlo a la gente cómo fue este camino de aprendizaje cuando yo quería ser un artista destacado? Y a lo mejor no fui el más importante, pero este camino que yo buscaba quien me lo dijera y no había y no encontré quien me lo dijera, ahora yo quiero contárselo a otras personas, ¿no? Entonces, pues de ahí van saliendo otras personalidades, otro tipo de conciencias, pero pues sí, se oye feo, pero la mayoría está atascado pues en esta conciencia de supervivencia o de pertenecer a algo. Por eso ahí están las masas en los conciertos, ahí están las masas en las iglesias, ahí están las masas.
ves que en algún momento yo dije, donde están las multitudes, ya aprendí que ahí no es. Ese no es el camino, esa no es la puerta. Pero bueno, del emprendimiento, digo, con todo esto que mencioné de este libro. ¡Ay! Ya se fue. ¿Qué pasó? Me fui y regresé. Nos deja claro si queremos ir evolucionando, si queremos ir creciendo, o simplemente nos estancamos. Si no está mal, a lo mejor fue mi decisión quedarme ahí. Fue mi decisión quedarme en este tipo de conciencia toda mi vida. Yo me atrevo a decir por mí, no sé por todos, yo decía en mi programa que era filosófico espiritual, que lo más importante es tener conciencia en esta vida. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿De dónde viene lo que yo digo? ¿De dónde vienen mis creencias? ¿De dónde vienen mis hábitos? ¿De dónde viene? Y tratar de evolucionarlo desde una parte consciente, no mecánica. Y lamentablemente, pues, lo que yo observo es que pues, no, hay una frase que dicen, a la gente no le gusta pensar. No, no es que no le guste pensar. Es que a lo mejor está esa otra frase de está en su zona de confort. Claro. Pienso que aquí estoy a salvo, este es mi territorio, no quiero salir de ahí porque no quiero arriesgarme a ver qué pasa. No quiero arriesgarme a que, pues claro, si tu mente cambia, a lo mejor tus amigos cambian, a lo mejor tu pareja la tienes que cambiar, a lo mejor tu estilo de vida lo tienes que cambiar y nadie va a renunciar a eso. Bueno, mucha gente no, porque dice, yo estoy, la zona de confort por lo menos es segura. Este es mi territorio conocido, yo no voy a meterme a lugares que no conozco y donde no sé cómo me va a ir. Sí, claro. Entonces, estás eligiendo practicidad en tu vida, ¿no? Mucha gente queda ahí. La mayoría no digamos que lo hace por conciencia, pero sí por comodidad. De ser, pues bueno, pues yo fui yo. Hay mucha gente que trabajó, dice, yo trabajé en una empresa 20 y tantos años hasta que decidí lo que sea, ¿no? Comprarme un taxi, luego otro y tener mi flotilla que sea de 3 taxis, 5 taxis, ¿no? Pero pues quiso hacer algo diferente. Pero hay gente que trabajó en una fábrica de obrero toda su vida hasta que le dijeron ya no puede trabajar y usted ya está muy grande. Y no hay más. ¿Cómo ves? Pues sí, pues mira, pues yo creo que, o sea, yo... Te veo muy pensativa. No, pues es que justo dije, ¿y cómo aterrizar todo eso a la parte práctica, no? O sea, obviamente sí se lleva más como desde este aprendizaje, pero también creo que una cosa que es importante, son aprendizajes diferentes. Hay aprendizajes espirituales, energéticos, aprendizajes en la práctica, ¿no? Hay veces, porque yo todo eso lo escuchaba y pensaba, bueno, cuando yo tenía la cafetería, obviamente hay cosas que se pueden aplicar, hay cosas que no. O sea, ya cuando estás, depende tu negocio, depende, es para la economía de otras personas, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no. Entonces, o sea, yo pensaba, pues en la teoría está muy padre, pero ¿cómo eso lo llevamos a la práctica? ¿No? O sea, justo la mano de obra sí es la que más hay, pero es la parte más, ¿cuál es la palabra que yo usaba con los chicos? Les decía, desgraciadamente ustedes son la parte, a pesar de que es la parte indispensable del negocio, también es la parte de la que puedo prescindir. Y es muy feo. Pero sí es o sea, sí es la parte más importante y la que abunda, pero es la parte prescindible de este negocio, al menos de este. De ese en particular, que era una cafetería, porque yo les decía, a veces, o sea, yo no puedo no comprar café. No, eso no puedes pasar. Debo de tener café siempre. Tengo que comprar agua. Tengo que pagar la luz, ¿no? Tengo que pagar los insumos. Esto no puede no estar. La comida tiene que ser fresca, o sea, todo esto tiene que ser.
tal vez de 5 chicos que estaban conmigo, tal vez yo tenga que prescindir de 2 o de 3. De ustedes sí puedo prescindir, desgraciadamente. Y no con eso decirles, ustedes no valen, no, no, no. A lo que yo me refería es, tenemos que hacer un equipo en donde justo, para mí ustedes no es que no sean valiosos, porque son cosas diferentes, pero desgraciadamente en la economía de los negocios, y sobre todo de los negocios de comida o los negocios restauranteros y toda esta parte, la parte del producto no es negociable, no puede ser, o sea, pero la parte de mano de obra, sí. Entonces, hagamos que esto funcione por el bien de todos, no solo mío, no del negocio, porque pues a mí no me sirve si no tengo quien esté aquí, pero no me sirve que tenga muchas personas si no tengo el producto, porque pues si no hay que vender, pues que vendemos, ¿no? Entonces es uno con otro, entonces entendamos lo que es esto, desde que sí, yo soy la que tiene que ser responsable de ustedes y responsable del lugar, pero ustedes también hagan que sean necesarios, ¿no? No, no es que no sean valiosos, porque son cosas muy diferentes. Por favor, ustedes sean necesarios. No significa que trabajen más, que den, no, sino que hagamos que las cosas estén bien para que yo pueda pagar sus sueldos, así de fácil y sencillo, ¿no? Yo tengo que poder pagar sus sueldos y si no se puede, pues no se puede. No es que yo no quiera, no es que no. Por eso yo pensaba, pues sí, es que todo eso es muy, o sea, en la teoría se oye muy bien, pero ¿cómo lo aplicas a un negocio en donde justo, y yo creo que ahí es donde muchas personas que emprenden, justo cuando tenemos la teoría y cuando lees estos libros y cuando ves, dices, claro, yo ya sé qué hacer, porque yo sé que esto va a pasar y yo sé, o sea, sé exactamente todo lo que me estás diciendo, pero ya a la hora de la práctica, dices, ok, y luego cómo lo hago, ¿no? Y eso cómo se lo explico al SAT. ¿Y cómo tengo que pagar? 3 veces más luz de lo que pago en mi casa, porque mucha gente piensa que los servicios que pagas en casa son los mismos que se pagan en un negocio y no, son muchísimo más caros. Entonces tú vas con una idea preconcebida del negocio y dices, siempre he escuchado esto, pues oye, hay que poner una cafetería, ¿qué tan difícil es hacer cafecitos? ¿No? Y no saben en lo que se meten. O sea, yo no tenía idea, yo sí fui con esa idea, pues claro, hay que hacer una cafetería, a mí me encanta el café, yo sé hacer café, sé tomar café, conozco de café, y no tenía ni idea del negocio del café, de la comida, del negocio restaurantero, de la parte de leyes, ¿no? De la parte de permisos, de la parte de legal, por ejemplo, de los empleados, de todo lo que involucra un negocio, solo un negocio, ¿no? Que fue la cafetería, que era como la parte que tuve con un local. Entonces, es a veces la parte de emprender, la gente también puede tener una idea preconcebida y cuando ya en la práctica te das cuenta que esa no es como de, ay, es que no me funcionó, es que no, porque es, o sea, es también aprender de todos los frentes, ¿no? De la práctica, de la teoría, de lo que te dicen estas empresas que han llegado por algo han llegado a tener lo que tienen, cómo pueden hacer las cosas, cómo les funcionaron, qué sí les funcionó, qué no. Esas asesorías que son súper valiosas porque hay gente que te puede ayudar a no tener los mismos errores y tú eliges, no, yo lo quiero hacer como yo quiero porque a mí se me ocurrió y pues por algo te están asesorando, ¿no? Entonces eso pensaba porque decía, sí, o sea, no, sí tienes razón y hay que prepararse mucho todo el tiempo. En un emprendimiento ya sea personal, empresarial, como sea, hay que prepararse, seguirse preparando todo el tiempo, porque todo el tiempo hay que estar como muy, muy presente en todo. Sí, luego alguna vez escuché la frase esa, es que la orquestación, o sea, es con la musiquita, cómo se lleva a cabo todo. Es que hay una forma de hacer, por ejemplo, yo me quejo mucho de las películas mexicanas, digo, no, son palomeras, mejor las veo en tele, ¿para qué voy al cine? Ya me sé qué es lo que va a pasar, qué es lo que sigue. Y lo comentaba creo que en otros programas, es que es A, B, C, porque esto funciona. Si tú te sales de ABC, no vas a vender. ¿Quieres hacer eso? Pues aviéntatelo, págalo. Pues si tú quieres que te reditúe la película, tú tienes que hacer ABC. Entonces, Claro. eso, lamentablemente, pues lo vuelve mediocre el asunto, porque Televisa lleva 80 y tantos años haciendo sus novelas, igualito el mismo formato, igualito. No va a ser nada diferente, pues esa es su fórmula. Y le funciona porque lo ven masas.
¿no? O sea, Claro. ¿qué es lo que importa? Pues ventas, rating, patrocinadores que les van a pagar. Entonces, películas, ¿quieres que la vean? No te salgas de la línea, porque eso no ve la gente de aquí. La gente no ve películas que les haga pensar. La gente no ve películas porque ya sabe cuál es la línea de las películas mexicanas o de las series mexicanas. Por eso, si buscas en plataformas, casi un 90% son de narcos, de serie mexicana. Eso es lo que vende. Si tú te atreves a hacer algo que no venda, pues toma tus riesgos, asume tu responsabilidad. Entonces, Claro. yo me imagino, aquí tú sabrás más, que te dice, para hacer un libro es A, B, C, D. Y como tú dices hace rato, llega el que dice, ¿y por qué yo lo tengo que hacer así? O porque yo lo tengo que escribir así. Yo lo quiero hacer a mi manera. Pero aguas, pues te puede salir o no te puede salir. O puede que no, claro. Hay esos grandes rebeldes que se atreven a ir en contra de los sistemas, de lo preestablecido, y les va bien, pero a la mayoría no les va muy bien. Entonces, uno tiene que estar preparado para eso. Yo creo que este es el mejor de los aprendizajes. Tienes que estar preparado para el fracaso. Exacto. Entonces, yo haciendo un recuento de mi vida, yo siempre fui ese rebelde de querer hacer las cosas a mi manera. A tu manera, claro. A mí no me vas a decir cómo se hace un programa de radio. Yo pienso que así es y así lo voy a hacer. Y así se va a hacer. Esa es otra cosa que, porque así me pasa mucho que dicen, es que, mira, es así y en tu cabeza es no. O sea, a mí me pasa mucho que en cuanto me dicen cómo se tienen que hacer las cosas, yo ya empiezo a pensar cómo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, y es eso, porque dices, pero en mi cabeza es así y así lo voy a hacer. No sé si me salga, pero bueno, lo voy a hacer. Entonces digo, voy a balconear sin decir nada. Voy a balconear. De repente ahí en Vive dan premio. Pero ese programa no, o sea, ni rating tiene. ¿Verdad? Nada más porque dijeron que así se tiene que hacer un programa, le dan el primer premio o el premio de más. Porque lo hacía como decían que se tenía que hacer. Exactamente, porque él sí hacía caso, él sí era obediente y lo hacía como le decían que se tenía que hacer. Sí, claro. Entonces, yo no soy así, fíjate, ese fue un obstáculo, igual de muchos cerrones de puertas, de muchos fracasos, pero también a la larga decir, no me vendí por quedar bien con los demás, por aceptar hacer las cosas como ellos decían que se tenía que hacer, pues ni modo, asumir los riesgos, no me fue bien, en algunos puede que sí, por lo menos decían, mira, este cuate no hace lo mismo que los demás, eso sí, siempre lo escuché. Te atreves a hacer las cosas diferentes. Y luego me decían, ¿no? O sea, los famosos expertos, está bien, quieres hacer las cosas diferentes, pero necesitas unos consejos. Y sí, pues el que no oye consejos no llega viejo, ¿no? Pero dice, yo no quiero hacerlas, bueno, yo decía, no quiero hacer las cosas como todo el mundo las hace. Ese es tu espíritu. Porque de eso ya hay muchos, porque de esos está plagado todo. Claro. Yo no quiero ser todo, o sea, yo desde la prepa, por decirlo así, yo no me vestía igual, a ver, todos vienen de mezclilla con camisa, o sea, yo no me voy a vestir así, yo me pongo pantalón de vestir, nada más por no hacer igual a todos. Todo por no hacerlo. Desde joven, ¿no? Esa fue mi naturaleza. Y después te encuentras un sentido porque dices, claro, lo que yo no quería, lo que yo no era tribal. Ser igual a todos. Pertenecer a algo, o sea, mi naturaleza no quería eso, no quería pertenecer a algo. Sí. Y bueno, pues tiene sus riesgos, claro. Y uno tiene que asumir las consecuencias de lo que eso significa. Oh, ya se nos fue otra vez. O yo me fui. Listo. Mira, te sales cuando te pones de rebelde. Alguien allá te dijo, mira, Gesa, tienes que hacer A, B y C aquí en tu programa. Sí, claro. Pues justamente en muchas cosas las cosas que yo mencioné son cosas que hice como ya de forma independiente. Con ayuda de otras personas en la cafetería en ese momento fue con la ayuda de mi ex marido, que evidentemente fue como la parte económica, que eso ya lo es todo, pero la parte de logística y de todo yo la llevaba, ¿no? O sea, yo era toda la parte, todo lo demás yo lo hacía.
Cuando ya, entonces yo tenía libre autonomía en mis decisiones, en lo que hacía, etcétera, etcétera, que eso para mí era muy bueno. Cuando trabajé con mis hermanos, éramos los tres. Y nuestra idea, ¿no? Nuestra idea fue, pues los tres vamos a ser jefes y los tres vamos a tomar decisiones y los tres vamos a hacer, por supuesto, eso fue un fracaso, porque no se puede. Esa es una No bonita se, esa es una buena idea para que no funcione. romántica. Entonces, sí, ajá, pero es eso, porque no tienes como, no tienes la experiencia. Entonces, cuando me di cuenta que no había manera, y no había manera porque ellos ya trabajaban juntos, y entonces ellos ya trabajaban bien juntos, pero cuando ya entro yo, no es que no nos lleváramos bien, solo yo ya, o sea, ya éramos como tres opiniones diferentes, dos hombres y una mujer, y yo siempre opinaba de una manera y ellos de otra, y veíamos las cosas desde diferente perspectiva, entonces dije, mira, prefiero tener hermanos que tener negocio, ¿no? Entonces, la verdad es que yo fui la que lo dejé y dije, creo que no, más que hacernos un bien, nos estamos afectando de la parte familiar. Entonces, mejor me retiro. Cuando llego a la cafetería ya eran mis decisiones y dije, perfecto, aquí nadie me va a cuestionar nada y yo lo voy a hacer a mi manera y tal vez me salga, tal vez no. Y cuando llego a Vive, primero empecé con un programa con otras personas de invitada y ya después tuve mi espacio y igual, ¿no? Fue como de, perfecto, aquí voy a hacer ya lo que yo quiero, como yo quiero. Pero sí es eso, o sea, cuando te das cuenta que cuando estás con un grupo, a mí me pasa mucho, yo si estoy con un grupo de personas en donde todos tenemos que embonar, me cuesta mucho trabajo y siempre pienso, ok, como no se puede, ahí nos vemos. O sea, mi parte de retirarme de los muchos proyectos es no por miedo, sino porque pienso, no puedo con esto. O sea, no voy a pelear, no quiero imponer, no se trata de eso. Simplemente no puedo fluir aquí, mejor me retiro. Y me retiro a hacer cosas en donde sea yo la que tome decisiones, la que asuma los riesgos, la que diga si puedo, no puedo, ¿no? Más que por otra cosa es por eso. Y sí pienso, es que no puedo no es que no pueda con órdenes o trabajar en equipo, porque muchas veces me lo cuestioné, tal vez no sé trabajar en equipo, pero después me di cuenta que no. Sí, pero esa es otra cosa. A mí también esa es otra cosa. Trabajar en equipo, en un principio no era como lobo solitario, más como acróbata, actor acróbata. Pero tiene, o sea, por ejemplo, una obra de teatro, pues estás trabajando en equipo, le tienes que hacer caso al director, y eso ni modo que me la revelara, aunque él le proponía cosas. No era de los que decía, sí, oye, ¿y si lo hacemos así? Y no todos nada Claro. más. ¿Y por qué? Si no me meto en problemas, seguramente, no, yo no tenía ese miedo, ¿no? O sea, yo, lo hacemos así, o hacemos esto, pero no todos tienen la misma naturaleza. No se Pero puede. tampoco eso significa que toda la vida vas a ser así. Hay que ir cambiando, hay que ir transformándose. Y tampoco hay que ser rebelde a lo tonto. Porque hay Exacto. gente que sin causa, ¿no? Dicen, rebelde sin causa, de lo que a todo dices que no, pero nada propones, pero nada haces. Claro. No, Nada todo. te acomoda. Pues muy bien, Gesa. Pues, ¿cómo ves? Pues así harto. Mira, ya que vamos en los programas, ahora sí tenemos que hablar de nuestros peores invitados. Y además, eso, cuando tú ya eres el que toma las decisiones, puedes tomar ese tipo de decisiones de a quién invitar, a quién no invitar y por qué no volver a invitar a alguien, ¿no? Y eso es algo que también puedes hacerlo y tomar esa decisión de decir, no quiero este tipo de personas en el programa o no quiero este tipo de personas hasta en la cafetería o esto no va a pasar, ¿no? Y en tu vida. Y así vas hasta tomar decisiones en tu vida. Que Exacto. Ese sería el siguiente programa, pero ya cuéntanos historias, no te hagas. Y mira, exacto, es un poco, yo creo que todo eso se resume también a nuestra vida, porque si te fijas, vamos tomando esas decisiones de, lo quiero tomar esa decisión sola o solo, ¿no? No quiero que alguien más me diga cómo hacerlo. Claro. Pues muy bien. Pues miren, pues cuéntanos qué han sido sus decisiones en el emprendimiento, qué es lo mejor y lo peor. ¿Y? Yes. Muy bien. Pues muchas gracias, Odiseo. Ay, sigamos en este camino de aprendizaje, que es mucho y es continuo.
Muy bien, pues nos vemos la próxima semana. Gracias. Vean el programa de los viernes, que también se ha puesto bueno, oigan. Bueno. Bye, bye. Pórtense bien.